Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la apertura del año académico, a la clase inaugural. En este caso vamos a contar con la presentación de la profesora Mónica Valentini y del profesor Juan Bautista Leoni en torno a arqueología del conflicto a 40 años de Malvinas. Para nosotras desde la escuela, la verdad que es una alegría volver a encontrarnos, recuperar estos, no solo eventos académicos, estos rituales de inicio de año, y hacerlo también en el marco de nuestra querida Aula 12 que está renovada, que está en condiciones, que está óptima para el trabajo. De modo que, si bien estos últimos años significaron mucho trabajo, muchas dificultades, mucho esfuerzo de parte de toda la comunidad de la escuela, tanto docentes como estudiantes, sinceramente es muy gratificante que nos podamos volver a ver, a encontrar y estar presentes en este aula que está tan cargada de sentido para todos nosotros. De modo que, bueno, en ese camino estamos recuperando muy de a poco los eventos que nos caracterizan como escuela. Está proyectado el rito para este año, pero también el año pasado se hizo el brindis de la biblioteca. Pero esta apertura también es muy significativa y bueno, y hacerla 40 años de Malvinas implicaba también para nosotros incorporar dentro de la agenda académica de la escuela el tema Malvinas y que de algún modo también marque nuestros debates. Por eso, bueno, yo particularmente quería agradecer muy especialmente a Juan Bautista y a Mónica por la respuesta, por la iniciativa. Bueno, y en el agradecimiento a Mónica y a Juan Bautista, agradecer también al conjunto de compañeras que colaboraron con el montaje de la exposición que pueden encontrar ahí en el hall de ingresos, sobre la cual Mónica va a intervenir ahora. Y especialmente, bueno, a Liliana Leiva, que en el montaje de los pósters sufrió un accidente, pero bueno, por suerte está bien, está recuperándose. Así que dentro de todo eso representa un alivio. Como ustedes saben, la apertura va a contar de dos momentos. Un primer momento en donde Mónica va a presentar los pósters, la exposición. A Mónica la conocen, es docente de la casa, especialista desde hace muchos años, desde hace más de 20 años en el área de arqueología subacuática. Y en un segundo momento vamos a contar con la conferencia de Juan Bautista Leoni, a quien también conocen como docente de la casa, es investigador de CONICET y tiene también una trayectoria amplia realizando investigaciones en arqueología, en área andina, en el noroeste, pero también en la última etapa sobre asentamientos militares en el siglo XIX, campos de batalla en provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Así que bueno, hecha esta presentación, volver a agradecerles que se hayan acercado hasta el aula 12, agradecer la presencia del decano también, ahora les cedo el uso de la palabra para que nos haga un saludo en ese sentido, y por último mencionar que están las compañeros de la biblioteca, con una mesita aquí al costado del aula 12, y tienen libros para la venta, que son los que están sobre la mesa, y libros para regalar, que son los que están a las márgenes, a los costados de la mesa. ¿Hay que comprar? Ese sería un trato justo. Así que invitamos una vez que termine la actividad a que se acerquen a chusmear. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que en primer lugar es una alegría poder recuperar este tipo de espacios. Voy a ser un poco atrevido con esta escuela decir recuperar estos rituales de la presencialidad que son fundamentales para la circulación de la palabra, los debates, el diálogo, las posibilidades de aprender colectivamente. La verdad que es fundamental fundamental volver a encontrarnos con colegas, con los estudiantes, con amigos de muchos años. La verdad que uno se siente bien. Y la verdad que fueron 2 años muy difíciles para todos, para los estudiantes, para los docentes, para los equipos de gestión. Creo que a pesar de todo se hizo un esfuerzo y pudimos salir adelante, con dificultades, pero con objetivos claros y con un trabajo
colectivo, y en esto quiero destacar el trabajo de las direcciones de escuela en general, y en el caso de la Escuela de Antropología de Nicolás, de Laura, como mi mujer, digamos, Laura. Me parece que habla bien de que a pesar de la contingencia se pudo mantener las actividades y se pudo generar políticas de crecimiento en muchos aspectos. Además, como lo decía Nicolás, es un tema de muchísima sensibilidad, tan necesario el abordaje interdisciplinar, el abordaje desde las ciencias sociales, desde las humanidades, y poder, digamos, profundizar los conocimientos en torno a Malvinas me parece urgente y sobre todo de una necesidad de política de Estado para nuestro país. Así que seguramente la exposición de Mónica y de Juan será muy rigurosa y para todos será un aprendizaje. Es un año especial, el tema de Malvinas, de los 40 años. Nosotros como facultad, hace 2 años se aprobó un programa de Malvinas, creamos la Biblioteca de Malvinas y obviamente poder contribuir desde distintos espacios a la formación, al debate y obviamente también a la producción de conocimiento es la verdad una necesidad. Nuestra universidad en la Facultad de Ciencias Políticas con la carrera de Relaciones Internacionales tiene una larga trayectoria en este tema. Paradójicamente nuestra facultad, que tiene carreras como Historia, como Antropología, venía un poco rezagada en la investigación sobre Malvinas. Obviamente no solamente el tema de la guerra, sino también pensar Malvinas en un marco de temporalidades más amplio. Me parece por eso fantástica tener una apertura con 2 conferencias con especialistas, con amigos y que son docentes e investigadores de la casa y que son un motivo de orgullo para nuestra facultad en la ciudad y en el país. Así que darle la bienvenida, les tengo que pedir disculpas, me tengo que retirar, tengo otro compromiso, me lo voy a perder, y agradecerles a cada uno de ustedes la presencia y seguramente el trabajo de todo el año, que va a ser mucho y fructífero. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Alejandro, a Nico y a Laura y a todos ustedes. El tema Malvinas por ahí nos ha convocado ahora con el recuerdo de los 40 años, pero desde la realización de este trabajo en el año 2003, para mí fue un episodio que marcó mucho la relación con la arqueología en general. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien nosotros íbamos a buscar un objeto que formaba parte ya del estudio arqueológico, nos encontramos en el medio con los sujetos que habían formado parte en un determinado momento de ese objeto que hoy es el barco hundido Ara General Belgrano. Yo siempre digo que para nosotros fue, estando embarcados, un acomodamiento de la cabeza muy importante y nos generó discusiones entre nosotros mismos. La cosa es que en el año 2003, febrero-marzo, calladito todo, se organiza una expedición de la mano de National Geographic a buscar el Ara General Belgrano, hundido en la guerra el 3 de mayo de 1982. Y digo escondido todo porque nunca se comunicó hasta ya armada toda la expedición que esto iba a suceder. Esto venía por parte del Estado Nacional y que habían arreglado con las Fuerzas Armadas.
pero el Belgrano estaba declarado monumento y tumba de guerra en el año 2001, por lo cual necesitaba cierta contención por parte de investigadores y del mismo Estado, porque había que proteger en el caso de que aparecieran imágenes sensibles a los familiares que formaban parte de este trabajo. La cosa es que nos embarcamos en el Puerto Deseado, un barco que la Armada utiliza para los viajes científicos al sur. En la búsqueda de este crucero íbamos en el Puerto Deseado nosotros como representantes de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, otro arqueólogo por el INAPE y un estudiante en ese momento de acá de la casa, Sebastián Fernández, que bueno, no se ve mucho en la foto, pero ahí está. Los rulos, ¿sí? El de los rulos, ese es Sebastián. La cosa es que nosotros en realidad no íbamos en el barco que iba a realizar todas las maniobras de búsqueda. El barco contratado por la National Geographic era el Sicorlenga y no teníamos permitido ingresar al barco hasta un determinado momento. La cosa es que trabajamos durante estos 15 días en el Puerto Deseado, viendo toda la información que podíamos recabar para tratar de combinar con el investigador de National Geographic cuáles eran las mejores formas de enfrentarse a este trabajo. Dentro de esta expedición era la primera vez que muchos de estos tripulantes que viajaban con nosotros en el barco, ellos habían formado parte del Ara General Belgrano, del momento del hundimiento. Llevábamos en el barco una ofrenda a la tumba de guerra. En el caso de que halláramos el Belgrano, se iba a depositar en el lugar de hallazgo este cubo con los nombres de los 323 muertos en el ataque que se hundieron con el barco y una medalla del Congreso de la Nación. El barco en el trabajo de búsqueda nunca se halló, por lo cual el cubo con esa ofrenda está en la Armada hasta el momento que podamos o alguien pueda hallar el barco. En el transcurso, este fue un viaje de un mes embarcados, más allá de todas las cuestiones de sensaciones y emociones encontradas al enfrentarnos con los ex tripulantes, nosotros estábamos completamente aislados. Éramos 4 personas completamente aisladas del mundo. Yo había dejado en mi casa a mis 3 hijos, los cuales sabían de mí a través de una llamada de un capitán del edificio de la Armada que se comunicaba conmigo por radio y llamaba a mis hijos para decirle cómo estaba yo. ¿Por qué eso? Porque National Geographic pidió secreto completo de la operación y la Armada y el Estado se lo dio. O sea que estando en el lugar nosotros no podíamos tener ningún tipo de comunicación con el exterior y así fue porque no había, por supuesto, en el mar, en el sur del Atlántico, ahí, en esa cruz estábamos nosotros. No hay señal de celular, por más que quisiéramos, y no teníamos acceso a los teléfonos satelitales por prohibición. Pero bueno, más allá de eso, perdón,
En ese largo recorrido hasta el sur de las Islas Malvinas, el Puerto Deseado hizo una serie de búsqueda de sedimentos en toda la zona, precisamente porque no se había recolectado hasta ese momento en determinados lugares ese tipo de sedimento y lo pedían para los análisis. En realidad, en el momento de llegada a la zona que se calcula, sería larguísimo contar por ahí todo el tema del secreto de ubicación, qué es lo que libera Gran Bretaña, qué es lo que tiene Argentina. Argentina en su momento no tenía mucho porque el momento del hundimiento es un momento muy particular por una gran tormenta que se azota en el lugar, por lo cual tampoco tenían los barcos de la zona, los barcos militares que estaban alrededor del Belgrano, no tenían instalación de GPS diferencial, que sí tenía el Conqueror, que era un nuclear, un submarino nuclear. Cuando llegamos a lo que se denominaba zona de hundimiento, los tripulantes, los ex tripulantes que iban con nosotros, pidieron de hacer una ceremonia para sus compañeros caídos, por lo cual se hizo toda una ceremonia encubierta con la entrega de ofrendas florales y una serie de cosas, y esa imagen, viéndolos por horas parados ahí en la popa del barco, fue terrible, o sea, viendo cómo nos íbamos de esa zona donde estaban sus compañeros. Yo quiero decir que por ahí hay muchos jóvenes que no vivieron el momento o no escucharon nada de lo que fue, por un lado, la Guerra de Malvinas, que ya se los va a contar Juan, y por el otro lado, el hundimiento del Belgrano. El hundimiento del Belgrano fue un hecho muy particular, es el momento en la guerra en la que mueren de una sola vez 323 personas. El barco es torpedeado cuando tiene orden de la Armada Argentina de retirarse del escenario del conflicto. Hay un escenario marcado por ambos países, está retirándose del escenario del conflicto y es torpedeado, le pegan 2 torpedos, el tercero falla y el barco se hunde en exactamente 1 hora. En esa hora tienen que salir del barco 1093 tripulantes, de los cuales 323 fallecen. El momento de la salida salen en unas balsas para náufragos y tardan en ser encontradas las primeras balsas 72 horas. Estamos hablando del Atlántico Sur, es el mes de mayo, donde están todos mojados, con un bolsito que a todos los que subimos a un barco nos lo hacen preparar para lo que ellos llaman zafarrancho de abandono de barco. Además de eso, una gran cantidad de compañeros heridos y que paulatinamente iban muriendo a medida que pasaba el tiempo. Este es el Sikorlenga, barco que manejaba National Geographic, con un sonar de barrido lateral que se utiliza para la búsqueda subacuática. No sé si dije que el Belgrano está hundido a 4000 metros de profundidad. La búsqueda con un sonar de barrido lateral es complicada porque el aparato que entra en el agua, en este caso, tenía 7000 metros de largo,
o sea, lo que es la catenaria para sostener el fish que estaba allá abajo, tiene 7.000 metros de largo y siempre debe mantenerse entre 300 y 500 metros por encima del lecho marino. Imagínense en un lugar donde los vientos en superficie y las corrientes en profundidad mueven esa catenaria así. La información era a veces ridícula, pero bueno. Ese es el recorrido que ellos hacen del barco, diciendo que como el barco mide 185 metros era fácil encontrarlo, pero se olvidaron de que había que hacer el recorrido en la otra dirección. Esto era este-oeste y había que hacerla también norte-sur, porque indiscutiblemente a 4.000 metros la imagen no iba a encontrarse fácilmente. Lo otro es que a medida que el barco se iba hundiendo, los tripulantes en las balsas escuchaban explosiones, o sea que no se sabe en qué condiciones llega al fondo. Pudo haber llegado entero, cosa que yo particularmente creo que no llegó entero por determinadas cuestiones que nosotros estudiamos. Además, en 4.000 metros y con el golpe en el fondo, tiene que haber quebrado en algún momento. Esa es la cuenca de los Yaganes, que así se denomina el sector de búsqueda. Y estas son unas fotos que hicimos de manera oculta, con los teléfonos y las cámaras escondidas, porque teníamos prohibido hacer fotos de lo que era el Cicorlenga, pero tuvimos la suerte de que en una de las naves había un almirante y en una gran tormenta que se produce, todos fuimos a parar los barcos a la isla de los Estados, a un golfo que tiene la isla de los Estados, y el almirante dijo: zafarrancho de ocupación del barco de la National Geographic. Nos subimos a un bote, nos fuimos hasta el Cicorlenga con los oficiales, logramos subir, pero es un barco privado con bandera panameña, no había mucho que hacer, nos encerraron en el puente, allí quedamos. Nos negamos a firmar una documentación de confidencialidad, porque nosotros éramos veedores del Estado argentino, pero bueno, sacamos unas fotos del equipamiento que habían traído, este sonar, también habían traído un robot. El robot nunca se pudo bajar porque al no encontrar el barco no tenía sentido que se bajara el robot. La tormenta fue muy fuerte, tanto es así que los ex tripulantes que estaban a bordo sufrieron una serie de problemas porque volvían a vivir una situación muy complicada en medio del mar, y sobre todo cuando nos enteramos que por la tormenta se había roto el timón del puerto deseado, así que fue un momento también complicado, tanto para ellos como para nosotros, pero ellos la pasaron realmente muy mal en estas tormentas. La cosa es que uno de esos ex tripulantes era un oficial retirado ya, se llamaba Gerardo Zombico. Él en el momento del hundimiento del barco era teniente primero. Yo le hice una serie de entrevistas que tengo grabadas a él y a todos los ex tripulantes. Y él me dijo en una de esas entrevistas: puedo morir tranquilo porque volví a despedirme de mis muchachos. Él era un joven cuando estaba también en el barco, pero estaba al mando de esos chicos.
Yo lo cuento porque realmente es impresionante haber tenido todas estas experiencias. Al mes de haber retornado a la Argentina y de estar él en su casa, murió sentado en el sillón de su casa mirando la televisión. O sea que verdaderamente él había deseado morir tranquilo después de volver al lugar donde había dejado a sus compañeros. Así que bueno, en los paneles que hoy presentamos está toda esta historia, por ahí para verla más detenidamente. Intentaremos con Juan armar algunas cosas con todo este material que nunca fue trabajado. Solo se publicó un artículo en una de las revistas de la Escuela de Antropología que se llamó precisamente Más allá del fondo del mar. Y bueno, y veremos qué podemos hacer con él y poner a la luz todo esto que nos tocó trabajar. Nada más. Bueno, sigo yo entonces. La perspectiva cambia un poco acá. Lo que voy a presentar es algo que está en desarrollo, que es una iniciativa un poco, como van a ver, incluso un poco ortodoxa, pero en todo caso creo que se puede encuadrar perfectamente en una línea de trabajo que es actual y ya instalada en el medio académico, que se llama arqueología del conflicto moderno o el conflicto reciente. Pero bueno, y básicamente lo que tiene es, lo que trata es sobre el abordaje de restos bélicos que quedan en los campos de batalla de Malvinas, incluso 40 años después, aunque muy deteriorados, pero todavía ahí están. Y son estos unos cañones especiales que ahora voy a decir cuáles son. Bueno, entonces lo primero que uno puede plantearse, ¿es posible hacer una arqueología de la guerra de Malvinas? Obviamente desde la perspectiva argentina, ¿no? Y la primera respuesta es evidentemente no, porque hay un obstáculo que es insalvable y es la cuestión diplomático-política. Hay que reconocer de entrada que no somos santos de la devoción de los isleños para nada, así no tengamos ninguna vinculación con la guerra o alguien haya nacido mucho tiempo después, pero evidentemente no nos quieren y es muy poco probable que otorguen algún tipo de permiso para trabajar sobre cuestiones de la guerra de Malvinas. Aparte de esto hay también una serie de dificultades obvias que son logísticas y financieras. Imagínense el costo de hacer arqueología en un lugar tan remoto, cotizado en libras, es algo que por ahí excede a nuestros presupuestos muy magros que solemos manejar. Arqueología en Malvinas hay, simplemente menciono, obviamente hecha por británicos. Hay unos muy buenos trabajos de un arqueólogo que se llama Robert Philpott sobre la colonización europea de los siglos XVIII y XIX, pero casualmente evita asentamientos que puedan favorecer cualquier reclamo argentino de la soberanía, pero igualmente son buenos trabajos de arqueología. Unos trabajos recientes de un arqueólogo que se llama Tim Clark, que eran básicamente sobre la guarnición británica en la Segunda Guerra Mundial y que involuntariamente dio con restos de la presencia argentina de 1982. Y después hubo un artículo reciente que tuvo cierta repercusión en los medios que planteaba con evidencia muy endeble la posibilidad de una ocupación de pueblos originarios procedentes de Tierra del Fuego en Malvinas, y que también generó mucho debate y controversia entre arqueólogos argentinos, porque precisamente muchos no los mencionaban a los que trabajan en Tierra del Fuego. En cuanto a la arqueología de la guerra de Malvinas específicamente, bueno, el arqueólogo escocés Tony Pollard, que es muy famoso en el marco de la arqueología de conflicto, hizo varios intentos en el pasado sin mucho éxito, incluso encontrando rechazo por parte de veteranos de guerra británicos y de las autoridades isleñas. Lo cual es raro, porque uno esperaría que con algún arqueólogo escocés no le harían demasiado problema.
pero sí se lo hicieron. Pero lo que voy a mostrar hoy es entonces un abordaje arqueológico, y lo pongo entre comillas porque quizás algunos puedan percibir lo que no es lo que tradicionalmente se entiende como arqueología, pero que, como dije antes, sí se encuadra en líneas de trabajo que están en desarrollo en distintas partes del mundo, especialmente en el mundo anglosajón y europeo, pero que ya están instalados en el medio académico y que son considerados arqueología o parte de la arqueología. De todas maneras, la posibilidad de hacer arqueología en sentido tradicional ha cambiado radicalmente en los últimos días o semanas, digo, tanto del lado británico como argentino, pero eso lo voy a dejar para el final, para mencionarlo al final de la charla, porque cambió radicalmente todo el panorama al momento que yo preparaba la charla y lo que fue pasando. Pero bueno, entonces, introduciendo esto, yo personalmente siempre tuve un interés en la Guerra de Malvinas por haberla vivido como adolescente, todo eso impactó mucho en mi época, seguí leyendo mucho, y en 2018 tuve la posibilidad de viajar a Malvinas. Más que nada para conocer el lugar y el escenario de los hechos, pero también con un espíritu arqueológico, porque había visto videos y fotos de todos estos vestigios bélicos que están en los campos de batalla casi, por lo menos en un momento parecían casi intactos. Obviamente eso ha ido cambiando con el tiempo. Bueno, lo que vi ahí obviamente me movilizó aún más y me llevó a pensar formas de trabajar, aunque sea a distancia, cómo abordarlo académicamente y desde la arqueología, qué se puede hacer. Bueno, los primeros trabajos que hice fueron sobre el tema de monumentos, que está lleno de monumentos conmemorativos de la guerra del 82, en Malvinas, obviamente la mayoría o todos por los británicos. A raíz de eso hice alguna que otra ponencia, algún que otro trabajo, pero paralelamente, y también confluyó el interés con el arqueólogo Carlos Landa, que muchos conocerán, y el historiador Sebastián Ávila, sobre cómo hacer, o nos juntamos para empezar a pensar cómo hacer para encuadrar un abordaje académico arqueológico de la arqueología, aunque de la Guerra de Malvinas, aunque sea de una forma indirecta. Y de eso resultaron un par de propuestas, que algunas han recibido bastante publicidad últimamente, que tiene que ver con un proyecto de entrevistas a veteranos argentinos y eventualmente británicos, pero que se centran en torno a la relación de ellos con distintos tipos de objetos físicos o evocados, y el rol activo que juegan esos objetos como generadores, portadores y anclajes de memorias. Pero no voy a hablar de esto particularmente hoy. Y otra iniciativa, que esta está en construcción, pero aparentemente va bien encaminada, se inspira en trabajos que se están haciendo sobre todo en Gran Bretaña y Estados Unidos, que es la de hacer participar a veteranos de guerra en actividades de investigación arqueológica, y esto esencialmente con un fin terapéutico. De esto tampoco voy a hablar demasiado ahora, pero esto es una iniciativa que lo que busca es recuperar el rol activo que tuvieron los veteranos como sujetos de hechos históricos que fueron o que han sido muy relevantes en la historia nacional, o en nuestra historia nacional. Pero bueno, lo que me voy a concentrar hoy es entonces en este abordaje de vestigios de la guerra que aún están situados en los campos de batalla de Malvinas. Son restos de armas y equipos de distinto tipo, generalmente argentinos o mayoritariamente argentinos, pero algunos de ellos han ido adquiriendo con el paso del tiempo un carácter de lo que podemos llamar objetos icónicos, o que representan lo que fue la guerra o ciertos combates particulares. Y ya son como hitos del paisaje, son referencias ineludibles para cualquiera que visite el terreno. Y ese es el caso de lo que voy a tratar específicamente en la charla. Obviamente los isleños han convertido a estos en un recurso turístico, en un atractivo turístico, y los promocionan como cosas a ser visitadas. O sea que se sacan cierto beneficio económico de esto también. Bueno, no es necesario profundizar mucho en lo complejo que es el tema Malvinas y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad a lo largo de estos 40 años, que es por todos conocidos y excedería a lo que es el propósito de esta charla. Solo me voy a limitar a decir que la relación entre Malvinas o la guerra de Malvinas y la academia ha sido compleja. En realidad las ciencias sociales y las humanidades han mostrado poco interés en abordar el fenómeno bélico en sí mismo. Hay excepciones como la antropóloga Rosana Guber o el historiador Federico Lorenz, que sistemáticamente y persistentemente hace ya muchísimo tiempo vienen tratando distintas facetas de este evento histórico y de sus protagonistas. Pero como dice Guber, por ahí la visión que ha influido o determinado este poco interés de la academia o de las ciencias sociales en general con la guerra de Malvinas es la obvia relación con la dictadura. Y sobre todo esta idea de pensar o proyectar que Malvinas es básicamente una extensión del plan sistemático de exterminio implementado por la dictadura,
y que por lo tanto, bueno, es algo problemático y algo que no es necesariamente de interés para la investigación social. El problema de esta postura, y como también lo dice Buber, es que no agota lo que es la enorme complejidad que tiene el tema y que incluso si uno se interesa en el fenómeno bélico o en el desempeño de protagonistas, ya sea individuales o colectivos, esto lo dificulta particularmente porque es demasiado sesgado y sobresimplificado la visión que presenta. No permite abordar el tema de cómo algunas organizaciones colectivas que se componían tanto de militares profesionales y de conscriptos se desempeñaron eficientemente, incluso con éxito. Porque, bueno, queda opacado por el tema de los maltratos, de los malos tratos, abusos físicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Como sea, vamos a pasar entonces al abordaje que estoy proponiendo yo, que como dije antes, se enmarca en lo que es un campo disciplinar bastante nuevo en arqueología, que se denomina arqueología de conflicto moderno o reciente. Es muy específico y surge básicamente a partir de que algunos arqueólogos europeos empiezan a investigar restos de la Primera Guerra Mundial. Y bajo este campo disciplinar se abarcaría entonces cualquier tipo de conflicto bélico desde la Primera Guerra Mundial hasta el presente. Básicamente porque se trata de conflictos bélicos de escala industrial, y es básicamente eso lo que se quiere abordar. Este campo disciplinar entonces tiene afinidad o incluso se enmarca en lo que se ha dado de llamar arqueología del pasado contemporáneo, o arqueología del pasado reciente, o arqueología del presente, depende de quién o cómo se defina. Tiene un enfoque amplio que lo diferencia de las investigaciones arqueológicas tradicionales y sobre todo también de aquellas investigaciones que están dirigidas exclusivamente al estudio de los hechos bélicos o de la tecnología militar. Obviamente los campos de batalla y la tecnología militar interesan en este campo disciplinar, pero quizás lo que se enfatiza mucho más es la importancia de los efectos e impacto social, cultural y material que tienen los conflictos en la población que los padece. Entonces, interesa la conmemoración, el rol de la memoria social, los significados conflictivos y contestados que tienen los lugares y los materiales relacionados con esos conflictos. Como referentes principales de este campo puedo mencionar a arqueólogos como Nicholas Saunders, un inglés, Esther Breitkopf, que es una arqueóloga de Luxemburgo y trabajó en la guerra del Chaco paraguayo, Gabriel Moyenska, el español Alfredo González Ruibal, el inglés John Schofield, por solo mencionar los más conocidos. Y todos más o menos comparten esta idea de que bueno, el conflicto es mucho más o trasciende el mero escenario bélico o la tecnología bélica y hay que abordarlo desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces, brevemente, como dice este arqueólogo inglés Saunders, que es como el que tomo como más referencia, lo que se trata es de un enfoque híbrido, esencialmente antropológico, arqueológico, pero abierto a contribuciones de otras disciplinas, que trata con las guerras recientes y sus persistentes legados físicos, simbólicos y culturales. Entonces, lo que Saunders propone es que una parte esencial de este tipo de abordajes es el estudio de lo que llama la vida social o la biografía cultural de los objetos y paisajes relacionados con el conflicto. Y esto inspirado en autores clásicos como Paduray o Kopytov que han hablado o usado estas categorías. En arqueología tenemos a Schiffer, que también habló mucho de la historia de vida de objetos, pero en general no ha sido demasiado o no es demasiado tomado como referente por los autores que tratan en este campo disciplinar. Lo que sea es que se estudie la vida social de los objetos para entenderlos en lo que es su movimiento a través del tiempo y del espacio y cómo intersectan la vida de todos aquellos que entraron en contacto con ellos. Entonces, lo importante de esto es que quizás lo que más típicamente hacemos los arqueólogos, que tiene que ver con el estudio del material, forma y función de los objetos, queda en un plano secundario y pasa a ser más importante el estudio de las relaciones entre objetos, individuos, tiempo, lugar, condiciones, o sea, lo que es el contexto. Y esto es lo que genera la controversia de que algunas personas consideran, o algunos autores consideren que esto no es realmente arqueología o que se desnaturaliza la arqueología o se transforma en otra cosa que no debería llamarse arqueología. Pero bueno, en relación a esto también interesa lo que plantea esta arqueóloga de Luxemburgo que se llama Esther Breitkopf, que dice que bueno, evidentemente la arqueología de conflictos modernos no tiene que enfocarse solo en la excavación de lo que está escondido bajo la tierra, sino que también, y precisamente porque son conflictos recientes, interesa lo que queda en la superficie, lo que queda en el terreno, que tratándose de conflictos recientes puede ser desde restos de aviones o tanques, trincheras o cosas así, y que esto merece el abordaje arqueológico también.
Y también el reconocimiento de que por ser lugares de conflicto reciente pueden ser todavía objeto de disputas de distinto tipo, estar muy cargados simbólicamente y ser muy sensibles, como es el caso de Malvinas obviamente, y por eso muchas veces no se puede directamente hacer arqueología en sentido tradicional. Y eso obliga a recurrir a otro tipo de abordajes que pueden ir desde técnicas no invasivas hasta otro tipo de enfoques que no consideran necesariamente la excavación o la presencia del arqueólogo sobre el terreno. Pero bueno, vamos al caso de análisis. Lo que me voy a referir es a una serie de unos cañones especiales que se llaman cañones sin retroceso que usaba el ejército argentino y que varios de ellos todavía quedan en los campos de batalla de Malvinas. En particular, me voy a concentrar en uno que queda en el Monte London, que fue el escenario de uno de los combates más cruentos de la batalla de Puerto Argentino. Entonces, a partir de este cañón es que vamos a intentar entrar en ese combate, reconstruyendo lo que fue la historia de vida o biografía de este objeto, en palabras de este arqueólogo inglés Saunders. Una cosa que nos ayuda bastante en términos teóricos es este reciente que se ha dado en llamar giro material o el auge de teorías neomaterialistas o ontologías planas de distinta tendencia y naturaleza, pero que nos brindan toda una serie de herramientas teóricas que ayudan mucho a reconstruir la vida social de los objetos y a resituarlo en las complejas tramas o redes de las que formaban parte, tramas de interacciones que le dieron origen a estos objetos, en que funcionaron y que en algún punto se rompieron y después vuelven a regenerarse de otras maneras, en un proceso que es muy dinámico y que estas herramientas teóricas permiten entender a los objetos como objetos activos, con capacidad de agencia y no solo meros instrumentos en manos de los seres humanos. Bueno, ya sea que hablemos de redes, conjuntos, ensambles, tramas o lo que sea, las diferencias a veces son demasiado sutiles, no nos importa demasiado en este punto profundizar en esto, pero lo que ayudan es a resituar al objeto en lo que fue su uso. Y nos sirven las categorías clásicas por ahí de la teoría de Actor-Red de Latour, en tanto estos cañones fueron de alguna manera lo que Latour llama actantes poderosos o influyentes. Poderosos no por el poder de fuego que tenían, que sí lo tenían, pero más bien por la cantidad de vínculos que generaban con otros objetos y con seres humanos. Se puede decir que integraban lo que se llaman colectivos híbridos o colectivos sociotécnicos muy complejos que, como toda trama o red, se extiende tanto en un sentido diacrónico como sincrónico. Pero bueno, no voy a profundizar mucho más en esas sutilezas teóricas y vamos a lo concreto. Cualquier reconstrucción de la historia de vida de estos objetos tiene que comenzar con que el que fue el creador, que fue un ingeniero polaco llamado Aleksander Cekalski, no sé si es exactamente la pronunciación, pero bueno, era un ingeniero polaco que trabajaba en el desarrollo de armas. Después de la invasión nazi soviética de 1939 se emigra a Gran Bretaña y trabaja para el gobierno polaco en el exilio, que estaba en Gran Bretaña. Trabaja en el desarrollo de cañones sin retroceso, que eran una tecnología bastante innovadora en la época, y después, de terminada la Segunda Guerra Mundial, es contactado por el gobierno argentino, representantes del gobierno argentino, que le proponen venir a trabajar a la Argentina en el desarrollo de armas. Acepta la propuesta y se muda a la Argentina, donde tiene una larga trayectoria, como estaba muy bien formado en ciencias básicas y también en cuestiones prácticas, se dedicó mucho a la docencia, desarrolló un cañón sin retroceso de 75 milímetros y después empezó a trabajar en un cañón sin retroceso más grande de 105 milímetros, que es el que nos interesa, pero no llegó a terminarlo porque murió a principios de la década del 60. Bueno, todo esto terminaría ahí, si no es porque en el 68 el ejército argentino saca una licitación para equiparse con cañones sin retroceso de 105 milímetros. Se presentan una empresa sueca, una empresa española, y los técnicos que habían trabajado con Cekalski deciden, bueno, usar los bocetos y los planos y los proyectos que había elaborado Cekalski, sacarlos, desempolvarlos y presentar un prototipo. Para esto recurren a altos hornos Zapla para que produzca un acero especial, tanto para el cañón como para las vainas, y sin tener ningún beneficio por el hecho de ser argentinos, o sea, no le consiguieron extensión de plazo ni nada, se presentan a la licitación y la ganan. A partir de esto, estos cañones se fabrican en un buen número, los usa el ejército argentino y también se exportan a varios países latinoamericanos.
Mucho en características técnicas no voy a entrar, esto es simplemente para que tengan una idea. Estos miden 4 metros de largo y pesan casi 400 kilos, lo cual los hace livianos comparados con otras piezas de artillería, pero nada demasiado portátil o fácil de mover. Tenían un alcance de tiro directo de 1200 metros, indirecto de 9200 metros y usaban distintos tipos de proyectiles según el tipo de blanco contra el que dispararan. Esto que muestro acá abajo es el fusil FAP de reglaje. Era un fusil que se adosaba al cañón y se usaba para hacer la puntería. Se disparaba con balas trazantes y en función de eso se iba ajustando el cañón al blanco que se quería batir. Esto no sería importante, pero lo es porque tiene sentido cómo se van a usar estos cañones en el combate particular del ONU. Por eso los menciono ahora. La dotación de uno de estos cañones típicamente era entre 2 y 4 personas, generalmente eran conscriptos o un suboficial y 2 o 3 conscriptos, uno que era el apuntador o jefe de pieza, el ayudante del apuntador, y uno más abastecedores que eran los que tenían que armar y pasar la munición. Estas fotos son de antes de la guerra, del regimiento 3 de la Tablada, que en esa época estaba en la Tablada. ¿Cómo se encuadraban en una unidad de infantería, en un regimiento? Bueno, se encuadraban en lo que era la sección antitanque, 2 o más cañones en esta sección y después dos cañones en cada una de las secciones de apoyo de cada compañía de infantería o de tiradores. Esto da como un promedio de entre 8 y 10 cañones por regimiento. Si contamos que a Malvinas fueron 8 regimientos del ejército, esto daría un número bastante importante de cañones con presencia en las islas. Pero sabemos que varios de los regimientos que pasaron, sobre todo a fines de abril, fueron prácticamente sin su equipo pesado, así que esta cuenta no funcionaría demasiado. Pero fácilmente calculo que entre 20 y 30 de estos cañones estuvieron presentes en las islas. Y por ahí vamos a ver lo importante es ver qué impacto tuvieron o cuál fue su performance real. Una cosa que se ha discutido es si estas armas eran modernas o obsoletas para la época. No estoy en condición de decirlo. Lo único que puedo decir es que eran comunes en los ejércitos de la época. Incluso los ingleses los tenían o tenían armas parecidas, pero no las desembarcaron y no las usaron en la campaña de Malvinas. Y lo que sí es claro es que para principios de la década del 80 ya eran reemplazados por armas muchísimo más modernas como misiles antitanques de segunda generación, que eran otra cosa, que los ingleses también tenían, pero Argentina no. Eran armas precisas, contundentes, con capacidad de penetración de blindaje, pero tenían un gran problema, es que el producto de este sistema que evita el retroceso del cañón proyecta los gases de la explosión hacia atrás a través de una tobera y generaba lo que era toda una zona de peligro, que acá figura, esto está extraído del manual, en la parte de atrás del cañón, de 40 metros de extensión. Eso quiere decir que uno se pone atrás y podía terminar muy mal herido si estaba en ese lugar. Pero el principal problema que tenía, y estas son imágenes ilustrativas, no son estos cañones, es que generaban un fogonazo enorme, que se llama rebufo, que al disparar de noche lo hacía completamente visible para el enemigo. Esa frase que está ahí arriba, que dice "me van a ver desde Inglaterra", la dice un conscripto, que era jefe de pieza de uno de los cañones que ahora voy a describir. Él dice o cree haberla dicho o la pensó, pero cuando un oficial le ordena ir hasta el cañón y dispararlo. Eso es lo que él dice, "me van a ver desde Inglaterra", por el fogonazo que generaba. Obviamente el fogonazo después atraía toda la respuesta enemiga. Entonces era un objeto peligroso para quienes tenían que manejarlo. No solo para los que recibían sus disparos, sino para los que lo manejaban, por lo obvio que era. Entonces vamos a intentar, usando la terminología de Latour, reconstruir un poco la red o trama en que este cañón generaba. Y este carácter bastante poderoso que yo decía que tenía. Porque establecía toda una serie de vínculos con otros objetos y personas. Para el transporte tenía, y el manual lo dice, había que usar un camioncito Unimog, o bien un traslado con helicóptero, por el peso que tenía, y cuando eso no estaba disponible había que moverlo a mano. Y para moverlo a mano se requerían mínimo 3 personas. Estas son fotos típicas, muy conocidas de Malvinas, que muestran a varios conscriptos o suboficiales moviendo cañones por distintas partes de las islas, llevándolos a su posición. Obviamente esto se complicaba según la superficie del terreno. Donde había rocas o turbas, mover una de estas cosas se convertía en algo bastante complicado. La munición era otro tema, porque era bastante pesada, venían cajones de 40 kilos que traía 2 proyectiles y los veteranos recuerdan como particularmente pesadas de mover.
también requería el uso de vehículos o de mucha mano de obra. Y en todo caso estos cañones formaban toda una compleja trama de relaciones horizontales y verticales con otros tipos de armas colectivas, con unidades, subunidades o fracciones militares. Y esto básicamente es para un poco caracterizar esta trama, que los objetos no estaban en el vacío. Ahora, cuando uno intenta hacer esto, se ve claramente las limitaciones que tienen estos conceptos teóricos tipo como los de Latour, que estas redes o tramas se vuelven prácticamente infinitas, porque uno las puede seguir hasta... no tienen un fin a menos que uno les ponga un corte. Pero bueno, eso es una cuestión metodológica que no interesa demasiado acá. Entonces vamos a los cañones de Longdon. ¿Qué es Monte Longdon? Fue el escenario de uno de los combates más sangrientos de la guerra, de la batalla de Puerto Argentino. Formaba parte de la primera línea defensiva de altura, la línea de alturas que era la primera línea defensiva de Puerto Argentino. Una vista más detallada sacada de una imagen satelital de Google Earth. Es un típico cerro malvinense que son alargados y estrechos, no muy altos, 50, 100 metros de altura, pero no mucho más. Pero se caracterizan por ser afloramientos rocosos con paredes verticales paralelas. Entonces forman como callejones muy marcados que son característicos. Acá se ve la posición del cerro con respecto a lo que era Puerto Argentino y el aeropuerto. O sea, los ingleses tenían que pasar por acá para llegar a Puerto Argentino, que era su objetivo principal, viniendo desde el oeste, obviamente. Entonces, este es el plan defensivo, o el sistema defensivo argentino. En términos militares se llamaba Subsector Plata 2 y estaba defendido por la Compañía B del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Y a la derecha el plan de ataque británico, que no nos interesa demasiado, solo que los británicos habían concebido un plan de 3 fases. A cada parte del cerro le habían dado un nombre en código, que es un término relacionado con el rugby. Por eso ahí figura free kick, fly half, que son todos términos de rugby o lo que sea. Solo importa decir que las 2 primeras fases las cumplieron, que era conquistar el monte, y la tercera, que era avanzar, aprovechar ese éxito y avanzar más hacia el este, no pudieron hacerla por la dureza de la resistencia que ofrecieron los defensores argentinos. El combate se da en la noche del 11 y madrugada del 12 de junio, enfrenta lo que es el tercer batallón de paracaidistas británicos, que era una unidad de élite, contra la Compañía B del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, como dije, que estaba reforzado con algunas ametralladoras de infantería de marina y algunas otras fracciones del ejército argentino. Un total de 270 efectivos, de los cuales solo 70 lograron replegarse al final de la batalla después de 10 horas de combate. Los demás fallecieron, fueron heridos o la mayoría tomados prisioneros. Y abajo lo que vemos son algunos de estos restos del combate. Material bélico de todo tipo que los ingleses acumularon en un lugar que se llama el basural, que es lo que se ve a la izquierda. Y después restos de posiciones argentinas construidas con piedras, básicamente como pircas, porque cavar pozos era muy difícil en ese lugar porque se inundaban muy fácilmente y aparte porque había una base de piedras que no permitía profundizar demasiado. Pero bueno, vamos específicamente al cañón. Hay que encuadrarlos. Según la documentación y testimonios, lo que se sabe es que no era un solo cañón el que estaba ahí, había 2 cañones, estaban encuadrados en lo que era la sección de apoyo de la Compañía B del Regimiento de Infantería Mecanizado 7, era comandado por un subteniente llamado Darío Seltzer y estaba compuesto de un grupo de morteros, un grupo de cohetes y un grupo de cañón de 105 milímetros que incluía el cañón 1 y el cañón 2. El rol de combate del regimiento lista estos nombres como dotación de cada uno de los cañones: un cabo y 4 soldados conscriptos de clase 62, era la clase vieja, digamos, que se reincorpora para la guerra, o sea que ya habían tenido instrucción, habían sido dados de baja, pero se los vuelve a convocar para la guerra. Pero en la realidad esto no responde a lo que, o mejor dicho, la lista, la nómina de personal no responde a lo que pasó en la realidad, porque había otra gente incorporada a la dotación de estos cañones, un soldado clase 62 en el cañón 1 y 2 soldados que suponemos son de clase 62 pero que no pudimos identificar, incorporados a la dotación del cañón 2. Desde ya digo que el cañón que sobrevive en la actualidad es el que era denominado cañón 1 y que estaba comandado por el cabo Ríos era el jefe del grupo de cañones que muere en el combate y después estaba integrada a la dotación por el soldado Arrieta y el soldado Córdoba y el soldado Pasar. Lo que nos gusta mucho a los arqueólogos, que es la espacialidad,
Esta es la ubicación que tenían los cañones en el monte. Estaban en ambos extremos, separados por casi 700, 800 metros. El cañón 2 apuntando al norte, porque originalmente se esperaba por ahí el ataque. El cañón 1 apuntando al sur y cubriendo el valle del arroyo Moody, que era una vía de acceso hacia Puerto Argentino. Pero el cañón 2, un día antes del combate, se mueve más hacia el oeste con una modificación del despliegue defensivo, y queda muy cerca de lo que era el puesto de comando del segundo jefe del regimiento, pero en una posición completamente improvisada y expuesta, que ahora vamos a ver qué influencia tendría eso en el combate. Y también se cambia de posición apuntándolo ahora hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? No sé, básicamente porque cubrían el valle ese que digo, pero se sabía que el ataque probablemente iba a venir del oeste. Y esto también es una cuestión de por qué lo movieron así. Pero bueno, no me interesa demasiado, vamos a ver qué pasa en el combate mismo. Bueno, el cañón 2, empezando por el cañón 2, que era el que estaba más hacia el este, que se mueve el día antes, no disparó. Y no disparó por varias razones. Porque el jefe de pieza, que era este conscripto que se llama Félix Barreto, que aparece en esa foto, se quedó solo. O sea, su ayudante fue evacuado por problemas médicos unos días antes, lo llevaron primero a Puerto Argentino y después al continente. Y esos otros dos soldados que no están identificados, diplomáticamente él dice, bueno, no tenían mucho interés en ayudarme. No estaban capacitados y básicamente se borraron, digamos. Pues no lo quiso decir así, pero es eso. También en ese traslado de último momento no trasladaron munición, solo dos proyectiles de los 300 que tenía, y eso lo decía él con mucha angustia, o sea, ¿para qué llevamos 300 proyectiles y después no los pude usar? El cañón quedó en un lugar totalmente expuesto porque no tuvieron tiempo de hacerle un parapeto o algo, entonces él dice que una ametralladora disparaba directamente hacia el cañón, con lo cual él no podía acercarse. Este es el muchacho que el oficial lo ordena disparar, y el que piensa, si llegó a disparar me van a ver desde Inglaterra. Y también estaba solo. Él dice, bueno, en condiciones normales, tranquilo, podía manejar el cañón, cambiarlo de dirección, cargarlo y dispararlo, pero evidentemente si me están disparando yo solo no era algo que yo pudiera hacer. Entonces, ¿qué hizo? Usó ese fusil que se usa para apuntar el cañón, que es un accesorio, y combatió con ese fusil en esa posición que él, en un viaje a Malvinas que hace en 2019, ahí muestra cómo desde donde él peleó el resto de la noche. Tuvo la suerte de no caer herido y pudo replegarse hacia el este con esos alrededor de 70 efectivos que sobrevivieron al combate. El cañón 1, que es el que queda hoy en el lugar, tampoco disparó, pero no disparó por otra razón, y esto genera mucha controversia, porque la dotación, o sea, los 3 conscriptos que estaban encargados de manejarlo, juran y perjuran que el cañón no funcionaba por un problema en el percutor. Pero lo interesante es que no funcionaba desde La Plata, o sea que ya se sabía que el cañón no funcionaba y de alguna manera se decidió llevarlo igual. Uno se preguntaría con qué razón, quizás esperando que se podía arreglar. Esto es contradictorio porque algunos informes escritos por oficiales dicen que en realidad todo el armamento del regimiento no revestía o no presentaba novedades, o sea que todo funcionaba, pero ellos juran y perjuran que el cañón no andaba. Como sea, también terminan combatiendo como infantes. El apuntador, igual que en el caso anterior, usa el FAB de reglaje, ese fusil que se usaba para apuntar, para combatir, o sea, un accesorio del cañón. Lo único que funcionó, de los 2 cañones, lo único que funcionó fue un accesorio que era para hacerlo apuntar. Estos muchachos tienen otra suerte. Bueno, el cabo Ríos, que era el jefe de ellos, muere en un combate, ahí, en circunstancias bastante trágicas, y ellos terminan capturados por los británicos. Esta foto es real y los que se ven ahí son Arrieta, Córdoba y Fasano cuando los ingleses los estaban revisando. Hay toda una serie de fotos muy famosas de los prisioneros argentinos acostados en fila y los ingleses revisándolos o haciéndolos después cargar a los fallecidos argentinos. Y anduviera o no anduviera el cañón, lo que queda claro es que no disparó, porque esta foto que está a la derecha, tomada por los ingleses después de la batalla, muestra que el cañón tenía todavía puesta la lona que lo protegía de los elementos, o sea que ni siquiera llegaron o intentaron
Pero bueno, si no funcionaba, dicen que había una posibilidad de hacerlo andar, que era pegándole un martillazo al percutor, que es un procedimiento bastante precario. Imagínense, bajo el pleno combate no era la mejor manera de hacerlo, pero lo que sale de esto es que estos cañones, los dos cañones que había, y en particular el que sobrevive, que se ha convertido en un objeto icónico de lo que es el combate, que uno lo ve y piensa eso es Longdon y que puede dar origen a distintas narrativas, ninguno de los dos funcionó y ninguno de los dos se pudo usar, excepto ese accesorio que era el fusil que se usaba para apuntar. ¿Qué pasa después de la guerra? El cañón 2 es retirado del campo de batalla, no sabemos a dónde, qué destino tuvo, pueden haber pasado mil cosas, se ven fotos de cómo los ingleses amontonaron material bélico que usaron como trofeos, otros probablemente quedaron en manos de los isleños o directamente como chatarra. Hay ejemplares de este tipo de armas en museos de Gran Bretaña y en colecciones privadas, e incluso cuando buscaba información me salió eso, que es en una subasta pública un cañón argentino capturado en Malvinas que se ofrecía a la venta. Los mecanismos como esto se produce no lo sabemos, y no sé cómo si se pueden saber si fueron las Fuerzas Armadas británicas o fueron oficiales o quién, pero los cañones argentinos terminaron bueno, otro material bélico también, pero terminaron dispersos por Gran Bretaña en manos privadas y de instituciones. Y el cañón 1 que nos interesa es el que quedó in situ. Este es el problema de investigación que no creo que tenga solución, o no se me ocurre cómo solucionarlo. ¿Quién decidió que quedara en ese lugar? ¿O por qué quedó en ese lugar? Al otro se lo llevaron y este quedó. Sea como sea, esto es lo que marca la vida, en la biografía de este objeto, es lo que define su carácter después de la guerra. Porque el cañón quedó ahí vemos fotos del año siguiente de la guerra tomadas por un militar inglés, se ve que todavía tenía las ruedas, las cubiertas y todavía el parapeto de piedras que habían armado su dotación todavía estaba en pie. 38 años después el cañón se presenta así, o sea, ya no tiene ruedas, el parapeto está derrumbado, pero se mantiene. Obviamente muy afectado y muy deteriorado por los factores ambientales, básicamente la tremenda humedad que hay en Malvinas que afecta a cualquier objeto metálico, y el deterioro también por la acción humana, el vandalismo, que intencional o no, o por afán de coleccionismo, o de souvenir, cualquier pieza que se pueda separar o que se pueda sacar, gradualmente va siendo retirada y el cañón va quedando cada vez menos íntegro. Muchos teóricos de estas posturas neomaterialistas suelen decir, bueno, a veces los objetos se imponen por su mera materialidad, y en este caso es verdad, o sea, la buena calidad del acero con que estaba fabricado probablemente lo ha ayudado a sobrevivir 40 años en ese lugar tan hostil, y probablemente le asegura unos cuantos años más de vida, aunque tarde o temprano va a terminar descomponiéndose totalmente, si es que antes no lo retiran o alguien decide que ya no sirve más como atractivo turístico y lo sacan del lugar. Pero entonces ese es el punto clave en la transformación de la historia de vida de este objeto. Obviamente la trama esa que habíamos intentado definir se descompone totalmente, ya deja de ser un cañón, bueno, nunca funcionó, pero en todo caso deja de ser un arma para transformarse en otra cosa. Y se transforma en algo así como un hito del paisaje, es algo que está en el paisaje y que ya es una parte constitutiva del paisaje del Monte Longdon, y que los isleños han transformado en un recurso turístico. Ese que está ahí es un guía turístico isleño. Esto que está acá es un folleto de la oficina de turismo de las islas con circuitos de trekking, y acá está marcado el lugar del cañón como un punto en esos recorridos. Y no hay excursión, visitante, grupo de veteranos ingleses o argentinos o turistas comunes que vayan al Monte Longdon y no se saque una foto con ese cañón. Y es parte ineludible del recorrido. Cuando uno va, evidentemente llama la atención y uno lo primero que va es a ver el cañón. Entonces, de alguna manera, si bien su red original o su tramo original se descompuso totalmente y el cañón quedó en otro lugar o en otra función, si se quiere, sigue siendo lo que sería un actante poderoso e influyente, porque evidentemente sigue estableciendo o atrayendo a personas y se relaciona con otros objetos que hoy en día están sobre el cerro también. Entonces, de alguna manera, con otro propósito o con otra situación, el cañón sigue siendo un actante influyente.
y se relaciona sobre todo con los monumentos o los memoriales bélicos que quedan o que los británicos erigieron después de la batalla o años después de la batalla. De hecho, el arqueólogo escocés Tony Pollard dice, bueno, el cañón forma parte, o los restos bélicos argentinos forman parte de lo que es un complejo paisaje memorial que es manipulado y mediado por la interacción entre guías turísticos y visitantes, y de esa manera juega un rol en lo que es la conmemoración y construcción de narrativas de memorias conflictivas. En cierta manera, el cañón se convirtió también en un monumento, en un memorial de guerra. Y como muestra esta foto sacada por un veterano inglés, alguien le puso un rosario, obviamente un argentino, y de esa manera el cañón también es como uno de estos memoriales bélicos con los que se relaciona, pero que también se transformó en sí mismo en un monumento o en un recordatorio de lo que fue ese tremendo combate. También actúan como disparadores de narrativa, porque uno puede, los guías a veces usan estos cañones para decir, bueno, el cerro estaba completamente erizado de armamento, entonces eso realza la hazaña de los paracaidistas británicos que lo tomaron, o todo lo contrario, es decir, miren este armamento tan obsoleto que usaban los pobres soldados argentinos, entonces actúa como un disparador de narrativas de distinto tipo. O sea, el objeto se puede usar para apoyar narrativas incluso completamente contradictorias y que no tengan demasiado que ver con lo que pasó efectivamente el día del combate. Para ir terminando, entonces, estos objetos, estos cañones, no solo el de Monte Longdon, se han ido convirtiendo en objetos icónicos de la Guerra de Malvinas, y uno puede verlos presentes en montones de monumentos dedicados a Malvinas en distintas partes del país. Esto es porque a medida que el ejército los iba dando de baja, se los donaba, como hizo en otras épocas con distintos tipos de cañones, y se articula con esta tradición de poner cañones o piezas de artillería como ornamentos en monumentos, que bueno, basta ir al Monumento a la Bandera para verlo. Pero también los centros de veteranos de guerra, que arman sus museos o sus muestras, han incorporado estos cañones como un objeto icónico. Viendo que en general, si bien varió su uso, no fue muy distinto a lo que yo les describí para Monte Longdon. O sea, no fue un arma particularmente efectiva o decisiva. Y acá en esta muestra, que esto está sacado de internet, que no pude identificar dónde fue, pero la que está arriba a la derecha, está en un pie de igualdad, un objeto icónico por excelencia, que es el misil Exocet, que había 5 nomás, pero causaron un daño tremendo a la flota británica y que realmente tuvieron un impacto muy grande, y está en un pie de igualdad con el cañón de 105 milímetros, que si bien es simbólico, representa la Guerra de Malvinas, no tuvo para nada una eficacia parecida. Pero evidentemente los veteranos lo consideran como un objeto digno de mostrarse, y por eso aparecen las muestras en distintos museos, no solo oficiales o institucionales, sino creados por centros de veteranos. Entonces, resumiendo todo esto, la arqueología del conflicto moderno, entonces, es, como dice Saunders, un enfoque híbrido que oscila entre antropología, arqueología, está abierto a otras disciplinas, centrado en la biografía o historia de vida de objetos y paisajes, pero siempre reconociéndolos como artefactos, o sea, objetos de producción humana. Este abordaje que proponemos propone entonces, o incluye entonces arqueología, básicamente se originan los objetos, enfatiza la materialidad, usa los objetos como punto de partida y los mantiene como eje de la narrativa interpretativa que se va construyendo, pero obviamente no es determinista material, o sea, nos interesa mucho más, o más incluso el objeto mismo, las personas que se vinculan con estos objetos y los efectos que tienen. Incluye espacialidad, que es la otra cosa que por ahí nos caracteriza a los arqueólogos, y que generalmente los historiadores, incluso historiadores militares, mucha importancia, o no le dan la importancia que realmente requeriría. Obviamente, si se pudiese hacer trabajo de campo, mapeo, recolección superficial, análisis y clasificación de objetos, como normalmente hacemos los arqueólogos, se haría, pero en este caso no es posible. Entonces tiene también una pata etnográfica, que es las entrevistas y los testimonios de los veteranos, y una pata historiográfica que tiene que ver con el análisis de fuentes primarias y secundarias escritas. Entonces lo que se propone es una visión de microescala, originada en los artefactos o en los objetos y las redes humanas y materiales que a su vez definan. Es una perspectiva, como se dice en inglés, bottom-up, que es desde abajo, o sea, empezar desde la base e ir construyendo en función de eso.
La idea es construir líneas interpretativas originadas en distintos objetos, como estos dos cañones o otro tipo de armas colectivas que se usaron en la batalla, o no necesariamente armas, también otro tipo de equipamientos, como las cocinas de campaña, las radios, o lo que sea. Y después cómo esas líneas se van entrecruzando o tienen puntos de contacto, y cómo eso permite entonces ya superar esta escala, esta microescala, y empezar a abordarlo en una escala un poco más amplia. Por lo menos lo que yo pienso es que esto permitiría dar cuenta, por ejemplo, del combate de Longnon desde una perspectiva original, o por lo menos que no se ha explorado hasta el momento. Además está decir que esto está en proceso, lo estamos haciendo básicamente con otras personas, que ahora voy a nombrar. Y la pregunta final es arqueología? ¿Esto realmente puede llamarse arqueología? Y hay respuestas que sí y hay respuestas que no. Como decía al principio, hay quienes dicen que esto no es arqueología porque de alguna manera se desnaturaliza o se pierde especificidad, y debería... La idea es, como te dicen, háganlo, pero no lo llamen arqueología, llámenlo estudio de cultura material, reconstrucción historiográfica con énfasis en lo material, pero no lo llamen arqueología. Y bueno, otro grupo de investigadores dirán, no, como los que cité al principio, dicen, no, esto es perfectamente arqueología en sentido moderno, o sea, está bien, empujando un poco los límites o redefiniendo los límites de lo que es el trabajo arqueológico, pero perfectamente puede llamarse como tal. Si fuese esto solo una discusión académica, quedaría en un plano teórico donde uno opina una cosa y otro opina otra. El problema es que la academia está institucionalizada, hay posiciones de poder que a veces definen, no, esto no es arqueología. Y esto, como ejemplo, puedo decir, uno manda un trabajo así a una de estas revistas de grupo 1 que uno tiene que publicar y qué sé yo, y le dicen, no aceptado porque no es pertinente para el tema de interés de esta revista, búsquese algo compatible. Lo mismo con proyectos de investigación o planteos de propuestas de trabajo para CONICET o lo que sea. Saunders lo dice esto, hoy por hoy el ambiente intelectual está más preparado para recibir un enfoque como este, y de hecho funciona y ya está instalado, mucho más de lo que hace quizás 10 años o 15 años, donde esto probablemente hubiese sido directamente rechazado. Ahora quizás lo que aclaro de nuevo, que uno no es que no quiera hacer arqueología tradicional. Si pudiera estar en las islas, diría medir el cañón, que no aportaría mucho, porque ya sabemos por el manual qué piezas lo componen, de qué está hecho, pero vería si tiene impactos de balas, si tiene impactos de esquirlas, si algún tipo de daño que ha sufrido, pero bueno, no puedo o no podemos porque hay otras circunstancias. Pero como dije al principio, hay una serie de novedades muy recientes de qué ha pasado, tanto del lado británico como argentino, que abren la posibilidad de ahora sí plantear arqueología tradicional. Del lado británico, hay que decirlo, Tony Pollard finalmente se salió con la suya y empezó su proyecto de arqueología de la Guerra de Malvinas. Terminó su campaña, la primera campaña, hace unos días, una semana, y el sábado presenta un primer trabajo con los avances de investigación. El trabajo incluye, empezaron por Monte Tumbledown, aunque también el otro escenario del otro combate muy sangriento que hubo en la batalla de Puerto Argentino, y también incluye la participación de veteranos británicos, escoceses en particular, que el batallón escocés peleó en esa batalla con finalidad terapéutica, como están haciendo en un proyecto muy conocido que desarrollan en Waterloo, en Bélgica. Tony Pollard es un arqueólogo extremadamente mediático, es quizás uno de los que más ha promocionado el campo de la arqueología de conflicto, por ahí es más mediático que académico, pero hay que reconocerle que logra las cosas y tiene mucho éxito, y hace todo en los aniversarios correspondientes, o sea, esto lo hace en los 30 años. Tiene otros trabajos como ese famoso túnel por donde escapan unos prisioneros de un campo de prisioneros alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el día del aniversario, no me acuerdo cuánto, un número redondo, destapa la entrada del túnel que construyen los prisioneros, y él se caracteriza por eso, y tuvo éxito, hay que reconocerle que tuvo éxito. Con mucha envidia lo decimos, es un proyecto de altísima tecnología, están usando escáneres de láser 3D para mapear posiciones argentinas en este cerro, están usando drones para hacer relevamiento fotogramétrico y reconstrucción de modelos de elevación digital de elevación.
En fin, toda una serie de herramientas que evidentemente son de alto costo, pero le van a permitir hacer un trabajo muy bueno. Ahora las novedades del lado argentino. El año pasado se abre una convocatoria de PICTs orientados, convocatoria temática específicamente en Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, del FONCIT y la Agencia de Ciencia y Técnica, y la conocida antropóloga Rosana Guber presenta un proyecto muy ambicioso, interdisciplinario, que no sé si llegan a ver, pero el título es Los rostros y la savia de la guerra de Malvinas, organización social y económica de dos fuerzas terrestres en la defensa de Puerto Argentino en 1982. A lo que apunta es básicamente a reconstruir los combates de Longdon y Tambelón, que son los combates, como dije, creo que dije, más sangrientos de la batalla de Puerto Argentino y extremadamente controvertidos desde el lado argentino por la actuación de los participantes. Hay contradicciones muy grandes, hay bueno, todo tipo de controversias que no voy a profundizar ahora. La cosa es que Guber concibió un enfoque interdisciplinario que incluye obviamente antropología social liderado por ella, historiadores en distintos campos o especializaciones, un equipo de estudios militares conformado por veteranos de la guerra y un equipo arqueológico del que formamos parte con nuestra colega Diana Tamburini. También lo integra Carlos Landa y otras personas. Bueno, Alejandra Reyes, que es egresada de acá, pero no lo integra por nuestra casa de estudios, sino por la Universidad de Luján. Pero en todo caso formamos un equipo arqueológico que tiene la misión bastante importante, según nos atribuyó Guber, de ir al terreno y bajar al terreno todo lo que los historiadores y antropólogos recojan en su investigación. El problema es cómo. Y tiene varios cómo. El presupuesto obviamente lo elaborábamos, cuando lo armábamos era de risa, porque ya sabíamos que no iba a alcanzar ni para... Hay contradicciones que no importan, son anecdóticas, pero uno tiene que calcular viáticos y te dicen, bueno, ¿cómo los calculo? ¿Como zona Patagonia o como zona 1 internacional que sería Europa? No, zona Patagonia, porque Malvinas de Argentina. Bueno, 1.500 pesos por día. Así las Malvinas donde todo está... se cobran libras y más caro que en Inglaterra, por ser una isla alejada de todo. Bueno, cuestiones de, bueno, ¿vamos a pagar el impuesto país o no lo pagamos? Y no sabemos, qué sé yo. Se puede alquilar auto, pero o si llevan un vehículo tienen que usar nafta de YPF. ¿Y cómo la llevamos a Malvinas? Bueno, todas cuestiones así prácticas, pero lo importante, esto es anecdótico, lo importante es si los isleños nos van a dejar ir. El proyecto es muy ambicioso, como decía, y tiene una contraparte británica de una institución muy prestigiosa de estudios militares, de King's College de Londres, en donde incluso está uno que fue comandante británico durante la guerra, pero no tiene contraparte arqueológica. Entonces, ¿cuál fue la lógica? Y bueno, hablemos con Pollard. Y estamos en contacto con Pollard para ver si podemos... si nos habilita algún tipo de cooperación, si podemos hacer algo en conjunto. Y eso está en veremos, o sea, no puedo decir que vamos a ir a las islas. Tenemos varios planes, ¿no? De máxima y de mínima. Yo creo que, no, y no lo dije esto, el proyecto de Pollard no incluye excavación, es mapeo y registro de objetos con fines patrimoniales y participación de veteranos con fines terapéuticos, pero no incluye tampoco excavación, y en esto los isleños me parece que son muy reticentes, y no creo que a nosotros tampoco nos dejen ir a meter, va a ser mucho... Tenemos planes de mínima, que es, bueno, vamos como turistas y mapeamos todo lo que podamos y hacemos todo lo que sea no intrusivo. Y si no podemos ir, bueno, no sé qué haremos entrevistas a veteranos, tratar de armar mapas o planos de posiciones argentinas y reconstruir el desarrollo de los combates en colaboración con el equipo militar y el equipo histórico. Pero bueno, el final abierto, no puedo decir que vamos a estar en las islas, pero si vamos a estar en las islas, si vamos a ir, va a ser en breve, porque va a ser entre noviembre y febrero, que es la época donde se puede hacer algún trabajo de campo. Así que bueno, y quiero agradecer porque, como digo, esto es un trabajo en conjunto y
tengo que agradecer en particular a un amigo que se llama Omar Cantero, que es un malvinero de alma, que tiene un conocimiento enorme de la guerra, de sus protagonistas, y que me facilitó muchísima información y el acceso a veteranos como estos, como Félix Barreto, que es el que está con el cañón, que era el encargado de disparar ese cañón, y los dos que están abajo, que son los de la dotación del otro cañón. Gracias a Omar pude acceder a entrevistas con estos veteranos, que son, la verdad, son muy... Bueno, para alguien que no trabaja en social, que no está acostumbrado a hacerlo, es una experiencia nueva. Está en desarrollo, porque como no sé si les pasará a los que trabajan en social, pero a veces uno tiene la entrevista bien pensada, pero después se va para otro lado y se olvida de preguntar cosas o cosas que después se le ocurren. Son temas traumáticos y es normal que se emocionen al hablar o que lleven la conversación. Aunque yo quiera preguntarles del cañón y nada más que el cañón, me llevan a compañeros caídos, al hambre que pasaron, al frío que pasaron, a cosas que vivieron. Es complejo, más para alguien que no está entrenado, más allá de las metodologías que hice cuando estudiaba. Después mucha práctica de investigación social no tuve a lo largo de mi carrera. Pero bueno, está en desarrollo. Es una forma de hacerlo, después si podemos profundizarlo con la ida al terreno lo haremos. Y bueno, espero no haber sido muy aburrido o haber tenido cierto sentido, y les agradezco mucho la posibilidad que me dieron de presentar esto acá.